Bien, pues mientras va entrando la gente y nos vamos sentando, yo voy a ir presentando al siguiente ponente. El siguiente ponente que va a participar en esta jornada pues es también una de las personas que ha estado desde el principio relacionada con Xylella fastidiosa en el brote de Baleares y que ha hecho una extensa carrera científica investigando los patógenos vegetales invasivos, ¿no? Tiene mucha experiencia en Xylella fastidiosa y Phytophthora. Estoy hablando, por supuesto, del señor Eduardo Moralejo, y que tiene una amplia lista de publicaciones científicas, algunas de las cuales ha mencionado, por ejemplo, Diego, que fue la persona que realmente pues pudo demostrar, ¿no?, cuáles eran las rutas, las vías de entrada de Xylella fastidiosa en los años 90 con aquel material vegetal que se trajo desde Estados Unidos. Le agradezco mucho, Eduardo, que hayas podido asistir a esta jornada y voy cargando tu presentación y cuando quieras puedes venir aquí a presentar. Esta debe ser la tuya. Y esto aquí tienes como el ratón este, pero que... Vale, creo que utilizar el pulso. Bueno, sí, sí. Y esto para pasar. Ops. Haces un... Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias al INAGEA, a Pepe Escalona, por la invitación. Hace aproximadamente 9 o 10 años se celebraron en Baleares las primeras jornadas sobre la Xylella fastidiosa. Desde entonces, el conocimiento sobre la situación de la bacteria en las Islas Baleares ha mejorado muchísimo. Las Baleares constituyen un experimento evolutivo especial. Ya lo ha explicado antes Diego, tenemos la mayor diversidad genética de Xylella en las islas. Y bueno, y eso tiene su parte mala, pero desde la parte científica es bastante positivo porque nos permite avanzar en el conocimiento, y ese conocimiento lo podemos aplicar no solo para las islas, para conocer la situación de aquí, sino para también extrapolar a otros sitios, no solo en regional, sino a escalas diferentes. La Xylella, vamos a ver. Me he quedado estancado, pero voy a seguir. Dejadme un momento. Me ha entrado el miedo escénico y creo que me he quedado un poco parado. Bueno, en este tiempo hemos podido reconstruir la introducción de la invasión de dos subespecies, la subespecie multiplex y la fastidiosa. Antes lo ha explicado un poco Diego. Esta reconstrucción pues, nos ha permitido, en ese momento parecía que cuando empezamos a hablar que era interesante saber qué es lo que había pasado con la Xylella en las Baleares, parecía que, bueno, ¿para qué vamos a investigar el pasado? Pues esta investigación del pasado nos ha permitido que luego hemos podido hacer modelos y parametrizar estos modelos con esta información. Esta presentación se titula Riesgos emergentes de Xylella fastidiosa en Europa, impulsados por el cambio climático. Es un extracto de un artículo que hemos enviado a la revista Biological Invasion y participan otros investigadores como Blanca Landa de Córdoba y María Saponari y Donato Boschia de Italia. La tesis de mi presentación y de este artículo es que estamos entrando en una segunda ola de invasión de Xylella fastidiosa en Europa.
Esto lo quiero explicar porque estamos utilizando una metáfora que es la segunda ola de invasión y puede parecer que la primera crítica que te pueden hacer es que realmente no hay una ola de invasión, sino simplemente que cuando se detecta la chileia se van detectando en otras zonas, hay más recursos, se busca más y parece que está aumentando esta detección de la chileia. Pero yo lo que quiero resaltar es que una cosa es lo que hay, lo oficial, y otra cosa es el avance de la chileia, sobre todo en superficie en Europa. Y en esta charla voy a intentar demostrar que la chileia está bastante más extendida de lo que nos creemos, sobre todo en el sur de Europa, y ha dado un salto desde zonas mediterráneas en islas hacia zonas continentales. El aumento de las zonas invadidas está siendo facilitado por la interacción de varios factores de riesgo. Las que presento aquí son unas, no son las más importantes, perdona, no son todas, pero creo que son las más importantes. El primero es que continúa el comercio internacional de plantas como forma de entrada principal. Luego hay otro factor nuevo, que es el cambio climático, que se habla mucho, pero no se sabe explicar muy bien cómo va a afectar el cambio climático a la expansión de la chileia, sobre todo en el sur de Europa. Esta entrada de material vegetal infectado en zonas donde el clima es bastante propicio, como por ejemplo aquí en las Baleares, es lo que forman puntos calientes. Y en esos puntos calientes está entrando una gran diversidad del patógeno, como ha explicado antes a Diego en el caso de Mallorca. También, como se ha explicado anteriormente, cuando tú juntas bacterias que vienen de otros sitios diferentes, estas variantes pueden recombinarse y pueden formar otras variantes que pueden tener diferentes riesgos. Y luego algo que creo que no se ha resaltado demasiado y que en el futuro creo que va a ser importante es que la chileia se va a establecer sobre todo en la vegetación natural, en vegetación matorral mediterráneo, y va a tener más importancia de lo que nos creemos. Y parte de esta presentación creo que al final intentaré convenceros de que esto va a ser la situación real. Todo eso lo quiero explicar desde un contexto de biología evolutiva y también un contexto también de relaciones hídricas de la bacteria con la planta. Voy a presentar esta gráfica, es un poco compleja, pero bueno, explica muy bien el modelo conceptual de la chileia. Como sabéis, la chileia es una bacteria única, muy singular. Es muy singular porque vive en dos ambientes muy diferentes. Uno, que es el xilema, en los vasos chilemáticos de las plantas como comensal, y otro en la parte vocal del insecto vector, que de allí también se puede multiplicar. Como tenemos el mismo genoma y tenemos dos ambientes muy diferentes, esta forma de tener activados dos fenotipos muy diferentes se hace a través, digamos, de la regulación génica. Y eso se hace a través de lo que se llaman factores de señalización difusibles, que son pequeñas moléculas que produce la bacteria, y la bacteria también tiene unos sensores para detectar la concentración de estas moléculas. ¿Qué pasa? Que cuando la bacteria es inyectada por un insecto vector dentro de la planta, en ese momento la bacteria, hay poca concentración de esos factores difusibles y se activan genes que permiten a la bacteria colonizar la planta. Y estas genes o estas partes activas que se activan son principalmente, están relacionadas con la motilidad de la bacteria en contra del flujo del xilema, la transpiración, y también súper importante es que la bacteria tiene que moverse de vasos de xilemas de una a otra de forma lateral y transversal. Y para hacer eso tiene que atravesar lo que se llaman pequeños poros que separan el xilema, que se llaman punteaduras, y para poder colonizar
tiene que disolver, digamos, o degradar estas pequeñas membranas para poder colonizar el tejido vascular. Cuando se multiplica la bacteria dentro del xilema, aumenta la concentración de estos factores de señalización difusibles y eso hace que la bacteria se prepare para la fase de que un insecto pueda adquirirlo y lo pueda transmitir. Y eso es cuando se reprime todo lo que era la fase, digamos, de invasión y se activan otros genes que están relacionados con se llama la fase pegajosa, porque cuando se forman los biofilms en el xilema y también cuando se alimenta la bacteria es más fácil que pueda adquirir la bacteria y transmitirlo luego a otra planta. Entonces estamos entre esta transición entre la fase, digamos, exploratoria y la fase de transmisión. Esa es la que, digamos, modula la epidemiología de la Xylella. Esta es una gráfica que resume un poco lo que estoy diciendo, el ciclo de la bacteria, la dependencia de la planta y del insecto vector. Una cosa que quiero llamar la atención es que la Xylella tiene una dependencia total con el insecto vector y con la planta. O sea, no puede vivir sin ellas. Eso se debe a que no hay transmisión vertical. Por ejemplo, en los insectos vectores se sabe que no se puede transmitir por huevos. Entonces, no hay una transmisión entre generaciones del vector. Y por otra parte, no se sabe también, pero parece ser que no hay transmisión por semilla. Eso, desde el punto de vista epidemiológico, es fundamental y a veces nos olvidamos de este tema. Y si lo pasamos a escala evolutiva, veremos que, como voy a explicar un poco más adelante, veremos que eso tiene mucha importancia porque estamos hablando de insectos vectores que están, sobre todo, lo explicaré, en Sudamérica, Centroamérica, hay una diversidad enorme de vectores potenciales. La parte evolutiva de la Xylella no se conoce tan bien como se cree, sobre todo cuando se tiene que poner una datación a esas relaciones filogenéticas. Como ya se ha explicado antes, la Xylella infecta muchísimas especies vegetales y la Xylella es originaria del continente americano. Tenemos la subespecie multiplex, que es sobre todo de Norteamérica, la subespecie fastidiosa de Centroamérica y la subespecie pauca de Suramérica. Lo más importante es que la mayoría de huéspedes que conocemos se han detectado en Norteamérica y especialmente en Europa. Más de la mitad de los nuevos huéspedes son de aquí de Europa y en Europa solo llevamos 13 años investigando la Xylella. ¿Qué pasa? Y esto es muy destacable, es que no tenemos ni idea de huéspedes que formen parte de los ecosistemas naturales de la Xylella en Centroamérica y Sudamérica. No se conoce ningún tipo de infección de un árbol, por ejemplo, una especie de árbol de selva tropical que pueda haber cadenas de transmisión. Y una anécdota es que, aparte de la Xylella, tenemos la Xylella fastidiosa como especie, pero si hace ya más de 20 años se detectó una nueva especie de Xylella que se llama Xylella taiwanensis, que estaba restringido a la isla de Taiwán. Pero últimamente ha habido nuevas investigaciones que han podido detectar, esto es un poco más complicado, se llaman archivos de metagenomas que están en repositorios como GenBank, pues han podido detectar a través de mapeo de estos archivos nuevas especies de la Xylella. Uno nuevo se llama Xylella rufipogonis y esta nueva especie la han encontrado no solo me parece que era en China, pero también en islas como Japón y en otros sitios. Todo esto, la idea que nos da, y esto quiero remarcarlo, es que seguramente si veis las distancias genéticas en este árbol filogenético,
veréis que la chileya taiwanense y la rufiponis tienen unos brazos, unas ramas bastante largas. Esto lo que nos está diciendo es que seguramente la bacteria no ha sido introducida en esta zona desde Sudamérica o Centroamérica, desde América, sino que probablemente viene de un momento evolutivo mucho más antiguo. Probablemente cuando en la separación del Pangea con el Gondwana y la Eurasia, y estamos hablando de más de 150 millones de años. Entonces, la chileya, todas las dataciones que se han hecho son bastante muy cortas y seguramente hay más diversidad de especies de chileya de lo que nos creemos. Y eso es algo que es interesante de investigar. La forma de pensar de la chileya, nosotros estamos acostumbrados a hablar como si fuera un patógeno, pero en realidad no es un patógeno. Como os he dicho antes, la chileya se lleva tantos años infectando plantas en sus ecosistemas de origen, pues probablemente el 99,9% y más de su tiempo de evolución ha estado actuando como un comensal, como una bacteria que está dentro del sistema vascular, pero sin hacer ningún daño. Y seguramente cuando vemos estas infecciones y esta mortalidad de árboles y de cultivos, es realmente un accidente evolutivo. También es interesante remarcar el tema de las relaciones hídricas de la chileya con los árboles, con los hospedadores. La sequía es probablemente la causa principal de mortalidad de árboles en el mundo. Cada año, ahora con el cambio climático, hay zonas del mundo que se mueren. Por ejemplo, hace unos años se murieron 300 millones de árboles en California, hace poco también en Texas 200 millones. En el 2005 hubo una mortalidad brutal de árboles en la zona de Amazonia, y esto cada vez va a ser más importante. Pues hay una relación muy clara entre la sequía y la chileya. De hecho, los síntomas son iguales. Cuando hay una infección de chileya, ves que se van secando las ramillas distales y se va progresando en el tallo hasta, en casos muy virulentos, matar el árbol. Pues en el caso de los árboles y la sequía, se ha podido demostrar que la causa principal es por cavitación, por la formación de embolias dentro de los vasos chilemáticos, que se propagan cuando la diferencia, digamos, de potencial hídrico entre el suelo y las ramas aumenta a una tensión tan alta que se forma el agua, las columnas de agua son metaestables, se forman burbujas de aire y esas burbujas de aire se van propagando en las ramitas, y esas ramitas luego llega un momento que no hay retorno, que se mueren y el árbol se muere. Pues, como os he dicho antes, en las primeras diapositivas, la chileya, para colonizar el sistema vascular, tiene que degradar lo que se llaman las punteaduras. Las punteaduras son unas estructuras, unos poros que dejan pasar el agua, dejan pasar moléculas, y están hechas para evitar en lo posible que se pueda contagiar las embolias al sistema vascular. Pues la gran diferencia, y ahora lo vais a entender mejor, es que voy a explicar el caso del acebuche en las Baleares. El acebuche, ya lo han explicado antes, hasta ahora solo estaba infectado por el ST81 de múltiplex y producía unos síntomas que se morían las partes distales, algunas ramas, pero intentaba rebrotar. Llevamos 10 años sin ver un acebuche que se hubiera muerto por chilea. Y fue Chisco Adrover dando una vuelta por Mallorca, que fue el que se dio cuenta que había acebuches que se estaban muriendo. Y entonces cogieron las muestras y vio que eran la subespecie Pauca ST53. ¿Cuál es la diferencia entre la ST53 y la ST81 de múltiples? Pues lo que hace es que sea más virulento, es que tiene una capacidad de colonizar el sistema vascular y de desmontar, digamos, las punteaduras, que son los que controlan
la formación de burbujas, y con potenciales de hídricos más pequeños, cuando está infectado por pauca, esa rama se muere mucho más rápido que la multiplex. Y lo que mata al árbol, en realidad, no es el taponamiento de los vasos. Lo que mata de verdad el árbol son las embolias que se forman debido a la colonización de la chileya. Y esto es algo que normalmente se dice que es por taponamiento y tal, y eso es parcialmente verdad, pero tiene más importancia lo que estaba explicando ahora. Hasta ahora, bueno, he hecho como una revisión de la biología de la chileya, pero ahora vamos a volver al tema inicial. La tesis de partida era que estábamos entrando en una segunda invasión de la chileya en el sur de Europa. Para que haya una invasión, primero tiene que haber una entrada de la bacteria, una introducción, tiene que encontrarse a los huéspedes, tiene que haber el ambiente adecuado y, por supuesto, el vector. La interacción de esos tres factores es lo que modula, digamos, el riesgo que se pueda establecer, que se pueda quedar, que se pueda multiplicar muy rápidamente y que pueda haber epidemias. Vamos a ir a los factores de riesgo que os he comentado al principio y hemos dicho que el comercio internacional de plantas es uno de los factores principales. El comercio internacional de plantas, desde hace ya más de 20 años, estamos hablando de los años 90, perdón, 30 años, ha habido un aumento brutal del comercio de plantas desde Centroamérica hacia Europa. El principal exportador es Costa Rica y el principal puerto receptor es Rotterdam en Holanda, que es donde se reparte, digamos, todas las plantas hacia los viveros de Europa. ¿Qué pasa? Que las plantas que vienen de Costa Rica, esos sitios, el clima es muy adecuado, hay infecciones, pero como la chileya puede hacer infecciones asintomáticas, cuando llega al puerto, miran el listado y los que están en el listado, bueno, miran el pasaporte fitosanitario y comprueban si realmente está infectado o no. Pero es un coladero, pasan muchas cosas que no lo pueden controlar. Y luego, el problema es que, claro, en estos países, estamos hablando de Bélgica, Alemania, Holanda, el clima es un clima que es imposible que se pueda establecer la chileya en estos momentos. Eso lo digo con bastante seguridad porque luego vais a ver los mapas de riesgo y veréis las causas por qué las condiciones climáticas en esas zonas no son las adecuadas. Entonces, el movimiento de estas plantas hacia zonas de clima mediterráneo es todo lo que aumenta el riesgo de que se pueda establecer la bacteria. Como os he dicho, las plantas ornamentales son el principal factor. La mayoría de entradas de la subespecie pauca y fastidiosa han sido con plantas ornamentales, pero también hay otras formas de poder entrar dentro o moverse las plantas infectadas, que es lo que ha pasado con plantas de mejora genética de frutales. Seguramente el caso de las Baleares es uno de ellos. De los casos de múltiples que hay en toda Europa, muchos estarán relacionados con esto y quizás el almendro haya sido un factor principal de introducción de la chileya en los años 90 o incluso anterior. Vale, el otro siguiente factor que empieza a ser más importante es el riesgo de que se introduzcan vectores que no sean nativos de aquí, que sean invasivos. Esto ha tenido importancia, por ejemplo, en California, porque se introdujo un insecto vector que es la Omalodisca vitripennis, no sé si lo pronuncio bien, estaba en el sureste de Estados Unidos y se introdujo en California y eso creó la tercera ola de la enfermedad de Pierce en California. Antes lo ha comentado, me parece, Julia, que hay otro insecto que se ha introducido recientemente, que es la Draculacéfala robinsoni. Eso se ha detectado en Girona y en el sur de Francia, en la zona de Occitania, que ya hay chileya. Y bueno, hay cierta preocupación de que la bacteria se pueda establecer y que este nuevo vector tenga una importancia mayor de lo que nos creemos. Vale.
el comercio internacional de plantas he dicho que es importante, pero es algo que es, como digamos, es un ruido de fondo, es algo que está mezclando las introducciones y lleva mucho tiempo y va a continuar. Pero no es el factor más importante de este nuevo cambio, de esta segunda invasión del que estoy hablando. El cambio climático es quizá el factor más importante y voy a intentar explicarlo con un poco de detalle. ¿Veis aquí? Espera. Bueno, veis las curvas, son las curvas que veis ahí en el centro, son las temperaturas cardinales de crecimiento de la bacteria in vitro. Te dice cuáles son las temperaturas óptimas para la bacteria para crecer en placa, digamos. Bueno, no hay mucha diferencia entre las subespecies, entre la multiplex, la fastidiosa y la pauca. Hay pequeñas variaciones, pero lo que da a entender que el clima de uno y otro, si se puede establecer en Mallorca uno, pues muy probablemente se pueda establecer casi los demás. Pero la forma, bueno, perdón, cuando se tuvo constancia de la chileya en Europa, pues la gente quería saber dónde se podía, cuál era el riesgo, en qué zona se podría establecer la chileya. Entonces, la forma de hacerlo era utilizando lo que se llaman modelos de distribución de especies, que lo que se hace es buscar dónde está la chileya establecido, se busca dónde está presente y también se buscan algunas zonas que no están presentes y lo que se hacen es correlacionar los datos bioclimáticos que sean más adecuados para explicar dónde se puede establecer la chileya. Y estos son los mapas los primeros que aparecieron y son los más citados. El que tenéis aquí a vuestra izquierda, podéis ver en la parte de arriba, es el mapa primero que se hizo de múltiples. Si este mapa fuera verdad, hace más de 20 años que estaría la chileya establecido en toda Europa y infectando muchísimas cosas. Este mapa, desde luego, es una sobreestimación y, por cierto, es uno de los artículos que más se citan sobre la chileya. O sea que es una... Bueno, en fin. Luego hay otros modelos que son ya, eso es desinformación. Por ejemplo, el que estáis aquí a la derecha no tiene ni pie ni cabeza y se publican en las revistas como si nada y eso lo único que hace es crear confusión. Porque cuando se utilizan este tipo de modelos y no se conoce muy bien lo que se está haciendo, se pueden producir errores muy grandes. Y luego pongo la parte contraria. Modelos hechos por la EFSA, que sí que saben lo que están haciendo y estos mapas se corresponden bastante bien a las zonas donde está ya establecido y donde podría establecerse en el futuro. Luego, otra cosa muy importante es que al principio no se tenía en cuenta cuando se hacían mapas de riesgo la distribución del vector. Sin vector, ya lo hemos explicado antes, no hay enfermedad, no hay nada que hacer. Entonces, una forma de hacerlo es buscar cuál es el óptimo climático del vector principal y como sabemos que en Europa el vector principal es Philenus spumarius, pues podemos ya trabajar directamente con solo una especie. Y lo que hacemos es solapar estos mapas con los modelos, con otros modelos. Nosotros, cuando empezamos a hacer, hubo un encargo de la consejería que querían saber cuál era las variedades más resistentes de la chileya en viña. Entonces, estuvimos haciendo durante 3-4 años inoculaciones de la subespecie que produce el Pear Disease en viña. Y lo que hacíamos era hacer un seguimiento en el tiempo de cómo se formaban hojas sintomáticas después de la inoculación. Aparte, teníamos datos climáticos de una microestación que nos permitía pues, tener datos horarios de la temperatura. Pues esta información lo que hicimos fue calcular los grados días necesarios para producir estos síntomas. Y lo que hicimos fue complicarlo todavía más. Fue coger los datos del crecimiento de la bacteria in vitro, o sea, la tasa de crecimiento a diferentes temperaturas, y adaptar estos grados días, modificarlos para que fueran más reales. Con eso, lo que hicimos fue buscar una curva de probabilidad de que
con la acumulación de temperaturas, de los grados de día estos modificados, con la probabilidad de producir lo que se llaman infecciones crónicas. Nosotros llamamos infecciones crónicas en la viña cuando se forman infecciones que se alargan en el sarmiento a más de 5 hojas. Y eso es porque cuanto más larga es la infección, menos probabilidad que cuando pongas esta planta a temperaturas bajas se pueda recuperar. Entonces teníamos el modelo, una curva de probabilidad para la temperatura de los grados de día y también, como han comentado antes, la viña, si está infectada y se expone a temperaturas por debajo de 6 grados en tiempos muy prolongados y dependiendo también de la temperatura, cuando más baja, más efecto hace, pues pudimos modelizar también el efecto del winter curing, que es la forma de curarse a exposiciones de temperaturas bajas. Con eso teníamos una capa climática del modelo y luego lo que fuimos es buscar una capa, digamos, de transmisión. Y eso es lo que utilizamos, lo que se llaman los modelos compartimentales, que bueno, seguramente habréis oído alguna vez de estos que son los SIR. Lo único que se busca es ver de la población cómo se van moviendo los compartimentos. Las plantas susceptibles cuando pasan a infectadas y de infectadas a lo que se llaman recuperadas, en nuestro caso es remove, que es eliminadas. Pues estas tasas es lo que da el número reproductivo que se llama el RO, que sonará por epidemias conocidas. Pues estos datos nosotros tenemos cierta información porque hemos hecho un seguimiento, lo que os he dicho antes, la reconstrucción de la epidemia del Almond Leaf Spot Disease aquí en Mallorca nos ha permitido tener parámetros que luego se pueden utilizar en estos modelos. Y por último, lo que hacemos es meter la capa del vector, o sea, la distribución del vector en este modelo. Y juntamos todo, la reformulamos matemáticamente para tener lo que se llama un índice de riesgo, que lo que nos está diciendo es cómo va a crecer exponencialmente en caso de introducir plantas infectadas, si eso va a arrancar o no va a arrancar. Y si arranca, cómo puede establecerse la rapidez de la bacteria, de la enfermedad, perdón. Vale, pues con estos modelos, si tú tienes unos datos climáticos buenos, dependiendo de la resolución, pues puedes tener los mapas y los puedes plasmar en el tiempo que tú has puesto. Nosotros ponemos 7 años, que es, metemos en un píxel una planta infectada y vemos qué pasa a cabo de 7 años, si se multiplica o no, o se elimina. Y estos son los mapas de riesgos que hemos producido, que veis para España, para el sur de Europa y para Italia, coinciden perfectamente en las zonas donde se ha establecido la bacteria. Veis también las zonas azules. Esas zonas azules se están diciendo que ahí es imposible que la Shillelagh pueda tener cadena de transmisión en caso de la enfermedad de Pierce. Y estamos hablando de la subespecie fastidiosa. También podemos, con el mismo modelo, si tienes datos climáticos de proyecciones, por ejemplo, de cambio climático, esos datos puedes utilizarlos para hacerlos para mapas del futuro, a diferentes escenarios. Y hemos hecho una publicación que hemos utilizado esta información y lo que se ve, por ejemplo, es que ahora mismo estamos en la situación de 1,5 grados centígrados por encima de la media respecto a la temperatura preindustrial y pronto llegaremos a los 2 grados. Eso probablemente todos los que estamos aquí seguramente lo veremos. Y lo que se puede ver es que hay zonas, por ejemplo, en Portugal, Italia. En Italia va a haber una explosión de Shillelagh que en los próximos años que ya empieza a notarse porque ya la han encontrado en 2 sitios diferentes, han encontrado en Apulia. Ahora, bueno, eso lo explicaré un poco más adelante. Y luego podemos ir hacia el pasado, que esto es lo que es interesante. Que, no sé si conocéis que lo que es la filoxera entró a finales del siglo XIX en Francia y para combatir la filoxera se introdujo plantas de Estados Unidos que eran vides americanas. Pues estas plantas se supone que si venían de la zona del sureste de Estados Unidos se pensaba que la Shillelagh subespecie fastidiosa era originaria de Estados Unidos. Nosotros pudimos demostrar en un artículo que realmente la Shillelagh no había llegado a esa zona y que seguramente la mayoría de plantas que venían de Estados Unidos
que se exportaron a Francia no llevaban infección. Pero en el caso de que estuvieran infectadas, lo que sí que pudimos demostrar es que el clima en la época de 1870 hasta 1920, por ejemplo, en esos sitios, en los sitios donde recibieron más plantas, que fueron en Montpellier y en Burdeos, el clima no era propicio para la chirilla. O sea, no había forma de que, aunque hubieran introducido plantas, se hubiera podido multiplicar y producir la enfermedad de Pierce. Os voy a enseñar, para entender lo que estoy diciendo desde el principio, que estamos entrando en una segunda ola de invasión, con una película se puede ver perfectamente. Esta imagen empieza en 1957 y lo vamos a poner en marcha, a ver si funciona. Vale. Como veis, están marcadas las zonas en naranja, las zonas de riesgo. Y vemos que hasta los años 70 el riesgo era muy bajo en todo el continente americano. Pero vais a ver cómo en Portugal, al sur de Francia y en zonas de Italia, el riesgo va aumentando progresivamente. Y esto es por el cambio climático. Estamos viendo que está habiendo un aumento de temperatura y eso se está notando en nuestro modelo, que es un modelo que no es lineal, que tiene en cuenta cómo afecta la temperatura al crecimiento y la multiplicación de la bacteria. Entonces, si os fijáis, hay muchas zonas azules en toda Europa, pero las zonas que ahora han pasado de colores naranjas son zonas que en el futuro próximo, actualmente, porque este último mapa es de 2020 y se está acelerando, en los últimos 4 o 5 años ha habido un aumento de temperatura media bastante significativa y bueno, esto está cambiando bastante. ¿Y qué pasa? Que en las zonas que veis en naranja son zonas que el riesgo no ha cambiado desde hace más de 150 años. En zonas como Mallorca, si se hubiera introducido con plantas hace 150 años, seguramente se hubiera establecido. En Apulia igual, pero son zonas muy contadas. Con el cambio climático está habiendo un salto, y esto es la segunda ola de invasión, desde zonas de islas mediterráneas y zonas de penínsulas muy específicas, como la Apulia, a zonas que ahora son ya continentales. Y eso es lo que está haciendo que esta segunda ola vaya a ser más importante de lo que nos creemos. Y voy a explicar también otra cosa que creo que es importante. En esos hotspots tenemos el caso de Mallorca y no voy a entrar en más detalles. Tenemos las 3 subespecies, la multiplex, la fastidiosa y la pauca en Senseies. Y seguramente, ya lo adelanto, si buscáramos más, encontraríamos más secuetipos, probablemente. O sea, el problema es que cuando todas las plantas están infectadas, detectar un secuetipo nuevo, como no aparezcan con síntomas nuevos en una planta, difícilmente te vas a detener a buscar esa planta. Y luego, en la parte de Apulia, es otro hotspot importante porque se ha encontrado también muy recientemente la multiplex y la fastidiosa. No coinciden las áreas, pero están muy próximas y en los próximos años se van a juntar prácticamente. ¿Cuál es el riesgo de tener chileyas en zonas muy concentradas? Que lo que hemos dicho antes, hay un riesgo de recombinación génica y eso puede producir, digamos, variedades de la chileya que pueden infectar nuevos huéspedes o adaptarse mejor a otras situaciones. En el caso nuestro, hasta ahora hemos tenido suerte porque hemos tenido la introducción de múltiples y fastidiosa que vinieron introducidos desde California, que seguramente estuvieron durante más desde los años 30 en los almendros juntos. Entonces, las recombinaciones que hubiera seguramente se dieron en esa época y todo lo que hemos recibido aquí ya estaban recombinadas. Entonces, no hace falta adaptarse a otras situaciones. Con el caso del ST53 y la pauca, eso ya entramos en una zona bastante de riesgo y porque hay coinfecciones tanto en los insectos vectores, que es donde más fácil pueden estar en contacto, pero también en plantas huéspedes. Y esto es la forma de detectarlo, pues creo que voy a obviar esta diapositiva.
Bueno, finalmente lo que quiero llamar la atención es el riesgo de que se pueda establecer en la vegetación natural. Eso casi la gente no le ha dado importancia y ya puedo decir más o menos con cierta seguridad que en los próximos años, por ejemplo, en la península ibérica, desde Algarve hasta las Rías Bajas, vamos a encontrar Xylella que está establecido en mucha parte de la vegetación, sin producir daños porque, como explicaremos, o voy a explicar un poco más adelante, el clima influye mucho. Si es un clima subhúmedo como Portugal o Córcega, la bacteria se puede transmitir rápidamente, pero los síntomas no se ven porque no hay lo que decimos, estas diferencias de potencial hídrico que se manifiestan con muerte de ramillas y estas cosas. Es más difícil de detectar. Como os he dicho también, y os han enseñado, es que las dos subespecies que han entrado en Mallorca vemos que están infectando a muchísimas plantas de la vegetación de matorral mediterráneo. Entonces, en esos sitios que llamamos hotspots, que están pasando de zonas muy concretas a zonas ya continentales, en esas zonas se va a propagar fácilmente la Xylella y ¿qué pasa? Que no nos vamos a dar cuenta tampoco. Y la forma de entrar es lo que decíamos, plantas ornamentales, plantas para mejora genética de plantas de cultivo y pasan de estas plantas poco a poco, y ya desde hace mucho tiempo, a la vegetación natural y no nos estamos dando cuenta. Y aquí pongo un ejemplo de lo que estaba hablando de los climas subhúmedos. En Córcega, que es un clima mediterráneo típico, pero es un clima subhúmedo, o sea, climas mediterráneos que llueve mucho y que en los suelos profundos agrícolas no tienen problemas de sequía, pueden aguantar bien las plantas, pero las plantas de matorral que tienen suelos más ligeros, ahí sí que se pueden ver a veces infecciones y mucho más, se ve que está propagado por toda la isla. Y en el caso que os he dicho antes, que es lo más preocupante, es el caso del oeste de la península ibérica. En la zona de Portugal, por la información que tenemos, que es se encuentra por aquí, por allá, tal, el que sabe interpretar eso se da cuenta que ya se está estableciendo por todas partes y que cuando nos demos cuenta, será un poco tarde. ¿Y cuál es una consecuencia importante de que se pueda establecer en la vegetación vegetal? Es que con el tiempo, con el aumento de temperatura y con los aumentos de episodios de sequía, vamos a tener más incendios forestales. La Xylella, lo que hemos dicho antes, hemos dicho que los síntomas son iguales que los que los que produce la sequía en las plantas, en arbustos y árboles. Y seguramente, por ejemplo, esos incendios que hubo, incendios metropolitanos en la zona de Los Ángeles, no se ha investigado, pero a lo mejor la Xylella, que entró hace 150 años en esta zona, se haya podido penetrar dentro de la vegetación y sea una de las causas del aumento, digamos, de inflamabilidad de esta vegetación. Bueno, para concluir, pues, esta segunda invasión de Xylella fastidiosa probablemente será gradual. No lo he dicho antes, pero bueno, eso será algo gradual, pero progresivamente acelerada en el medio natural. El aumento de temperatura media en Europa favorecerá la expansión geográfica hacia zonas continentales donde actualmente la bacteria no puede establecerse. Y esto ya está ocurriendo. Las infecciones en matorrales mediterráneos pueden tener consecuencias ecológicas significativas a largo plazo. Y eso es lo que he explicado de los incendios y otras cosas. Y es probable que en los próximos años el medio natural gane relevancia epidemiológica frente a los cultivos y que con aumentos superiores a 2 grados centígrados vuelvan a intensificarse los impactos en las zonas agrícolas. Por ello, en este artículo que expongo aquí, consideramos que Europa necesita un enfoque más ecológico y evolutivo para evaluar adecuadamente los riesgos futuros de Xylella fastidiosa. Y luego, para finalizar, quería agradecer pues, a la Consejería de Medio Ambiente, de Agricultura, por toda la financiación. Quería también agradecer al Laboratorio de Sanidad Vegetal, y está aquí, Traxa por el apoyo también de la contratación y al IFISC, que en estos últimos años
Todos estos mapas que os he enseñado de riesgo, pues son colaboraciones que hemos hecho estos últimos años con el IFISC. Gracias por vuestra atención.